Lo que sé es que me complacía decir, al tiempo que nacen muchos de nosotros, otros muchos de ellos mueren. Creía que lo único que teníamos que hacer era enseñarles y entonces se darían cuenta, oh sí, es mejor vivir de esta manera, esto es mucho mejor que la guerra. La inmensa mayoría de los estadounidenses rechazaba la nueva contracultura de los jóvenes. La estrella de Hollywood, Ronald Reagan, acababa de ser nombrado gobernador republicano de California. Reagan pidió un esfuerzo total para ganar la guerra en Vietnam. I have always felt that we should be making an all-out effort to win. Does that imply you don't think the government is? Well, I think for quite some time, and I still believe I have agreed with those military men and those who have suggested that perhaps more of a blockade with regard to North Vietnam, the blocking of the harbor and so forth to stop the shipments of munitions in, as well as trying to intercept them on their way south, would be more effective. More bombing? Yes. Pero las protestas contra la guerra cada vez eran más frecuentes. Se organizaron manifestaciones y se quemaron formularios de alistamiento. Según este sector de la población, la guerra era inmoral e injusta. Me sentía como si estuviera viviendo una alucinación de masas, fomentada por todos los políticos, en especial por Lyndon Johnson y más tarde por Nixon, de forma extrema, basada en mentiras y en el secretismo, sostenida por los medios de comunicación que no eran capaces de concebir que la estructura global de la mentalidad de los Estados Unidos podía ser tan errónea y desastrosa, y que incluso podía acabar con el mundo. Tuve la oportunidad de viajar a Vietnam y ver con mis propios ojos algunas de las cosas que iban mal, y estudié y leí mucho sobre ello. Y al final llegué a la conclusión de que no había base alguna para que estuviéramos allí, y que en aquellos momentos podíamos hacer que todo el país compartiera nuestro punto de vista. Los estudiantes de Berkeley organizaron un bloqueo en el Centro de Iniciación Militar de Oakland para evitar que los reclutas se inscribieran en el servicio militar. El ejército se vio obligado a proteger a los reclutas tras un fuerte cordón policial. Recuerdo la primera vez que me gasearon. La verdad es que no fue muy divertido. Era típico que las líneas policiales estuvieran ahí y las de los estudiantes enfrente. Entonces tuvo lugar una especie de tira y afloja ritual. Y luego esos muchachos sacaron unos botes de spray y nos rociaron con ellos. Y de repente creímos que nos habíamos quedado ciegos. Era una ceguera temporal, pero en esos momentos no sabíamos qué demonios estaba pasando, porque era algo que nunca antes habíamos experimentado. Y aunque los efectos de los gases son temporales, no lo sabíamos. Así que no teníamos ni idea de qué demonios estaba pasando. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't marching anymore. I ain't marching anymore. La mayoría de los estadounidenses apoyaba al presidente Johnson en la guerra de Vietnam. Algunos consideraban que quienes se manifestaban en contra eran poco menos que traidores. 99% of the people in this country are terrific Americans and disagree entirely with flag burnings, carrying enemy colors, giving medical supplies to the enemy, etc. Muchos de ellos no entendían por qué Johnson no utilizaba más potencia de fuego para terminar la guerra. Pero el presidente no quería arriesgarse a desencadenar un conflicto de mayores dimensiones. La única motivación de Johnson era tratar de salir de allí, o como dirían en Texas, sacar el culo de esta guerra. Pero no sabía cómo. No podía limitarse a rendirse y retirar a los soldados de manera unilateral, porque entonces el enemigo hubiera dicho:
Tú, cobarde gallina, eres una vergüenza para la nación de los Estados Unidos y estás escupiendo en su bandera porque has echado a correr con el rabo entre las piernas. La guerra de Johnson seguía su curso. A finales de 1967 ya había 500.000 de soldados estadounidenses en Vietnam. Organizamos una congregación en contra de la guerra y nos centramos sobre todo en un aspecto. Un 26 o un 28% de los soldados que morían en las líneas del frente en Vietnam eran negroamericanos a los que en su país no se les reconocía los mismos derechos que a los blancos. Por lo tanto, el lema principal de esta reunión fue abajo con la guerra y que los hombres de raza negra no sirvan en el ejército. Millones de personas se enteraron de la noticia cuando un peso pesado del boxeo, el campeón Muhammad Ali, hizo caso omiso de la llamada a filas y declaró su afiliación a una causa no estadounidense, el Islam. I said not black Muslims, Muslims. I beg your pardon, are the Muslims taking you for a ride? No, the white people have been taking us for a ride for the past 400 years in America. En el gueto negro de Oakland, California, los activistas eran entrenados como paramilitares para participar en lo que ellos consideraban una guerra civil contra las fuerzas de policía racistas. Huey Newton estaba a la cabeza de este movimiento que se denominaba a sí mismo Panteras Negras. Mientras que los pacifistas ofrecían flores, los panteras encañonaban con sus armas. Cogimos nuestras armas y le hicimos saber a la policía que tenemos pipas y vamos a ejercitar, como Huey solía decir, ese derecho constitucional a observar a los demás, les guste o no. Eso es lo que decía Huey. Entonces nosotros decíamos, muy bien Huey, sí, eso es lo que estamos haciendo. Pero al llegar a cierto punto la policía decía, no tenéis derecho a observarnos. Y entonces Huey aducía, no, la resolución del Tribunal Supremo del Estado de California establece que todo ciudadano tiene derecho a observar los esfuerzos de un oficial de policía que cumple con su deber siempre que se mantenga a una distancia razonable. Y en esta disposición precisamente se estableció dicha distancia entre los 2 y los 3 metros. Y ahora mismo estoy a unos 4 metros de donde usted se encuentra y le voy a observar, le guste o no. Ahora imagínese a 30 o 40 chicos negros observando y escuchando todo eso. Y de repente una mujer dijo, vamos, díselo a la cara, hermano. Es decir, esto era algo que cautivaba la imaginación, los sentimientos y las emociones. Entonces otro chico negro dijo rascándose la cabeza, vaya, ¿qué clase de negro es ese? Los guetos de los negros estadounidenses ahora se habían convertido en campos de batalla. En el verano de 1967 hubo disturbios en Newark y Detroit. En Detroit, la policía solicitó un presupuesto de guerra de $9 millones para comprar equipamiento militar. Para demasiados estadounidenses, la gran sociedad de Johnson era una farsa. En marzo de 1968, puesto que la guerra en Vietnam y el conflicto en casa continuaban, Johnson tiró la toalla. Declaró que no se presentaría a un segundo mandato como presidente. Martin Luther King aún seguía persiguiendo su sueño. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. La noche siguiente, un pistolero blanco asesinó a Martin Luther King.